Enano, esa gonorrea porque hay en caleta, hombre, es que viene fierrado. Cuando Clara y yo nos conocimos, una de las primeras conversaciones formales que se generaron fue respecto a ese bailadito representativo de nuestro acento. Pero más allá de ese danzonete cautivador de nuestras entonaciones, su interrogante más grande era la etimología extraña de nuestro vocablo. Clara nació y se crió en Neiva, a unos 553 kilómetros de Medellín. Cuando llegué a Medellín, para mí era muy extraño todo. Desde el primer momento en el que llegué, me sentía en otro país. Todavía como que recuerdo la primera vez que escuché la palabra taco para referirse a un trancón, y esto fue demasiado gracioso a mi parecer, y me pregunté por qué razón le decían así. Pero con el tiempo fueron llegando muchas más palabras que me generaron intriga y mucha risa, porque sonaban muy extrañas a mi parecer. La palabra charro o que caja son una de esas cosas que aún no me acostumbro a escuchar. Ya llevo un año y medio viviendo en Medellín y la verdad solo me queda por decir que es un universo muy completo y complejo de palabras extrañas para mí, pero que creo que con el tiempo iré aprendiendo y me iré como acostumbrando a esta nueva cultura. Pero también sé que para ustedes los paisas algunas veces es un poco difícil entender mis expresiones y que al igual que a mí, esto les causa mucha risa y curiosidad por lo desconocido. Aunque entendíamos que en toda sociedad se presentaban cambios lingüísticos que van mostrando las transformaciones de la realidad, no entendíamos cómo estando en un mismo país las palabras que salían por nuestra boca eran difíciles de comprender la una para la otra. Si el lenguaje es un acuerdo social, ¿acaso mis ancestros no se pusieron de acuerdo con los ancestros de Clara respecto a los sinónimos de la risa o sobre el flujo vehicular? Al final, la inquietud sencilla sobre nuestro bailoteo lingüístico se convirtió en una conversación estructurada sobre nuestro pasado como sociedad y como país. Cuaderno, lápiz, apunta y dispara. Cuaderno, lápiz, apunta y dispara. Cuaderno, lápiz, apunta y dispara. Cuaderno, lápiz, apunta y ¡bam! Queriendo resolver nuestros interrogantes, dimos con el origen del parlache y encontramos un artículo que decía lo siguiente. El parlache es una jerga que se popularizó en Medellín cuando la criminalidad superaba cualquier pesadilla. Las bandas necesitaban ocultar información y el lenguaje era una de las herramientas para escurrirse del radar policial. Definitivamente, los sicarios en esta época tenían mucha más imaginación que cualquier dramaturgo para poder inventar más de 73 sinónimos sobre la muerte. Siento que esto demuestra un poco la cultura narcoparamilitar que tiene nuestro país y que tristemente nos representa en el resto del mundo. De esta manera nos podemos dar cuenta cómo el uso de nuestro lenguaje va casi de la mano con lo que hemos construido como cultura colombiana a lo largo de los años y que aún permanece entre nosotros y lo hará por muchos años más, ya que la cultura y el lenguaje, así como ellos nos transmitieron hace tantos años ese tipo de jergas o de sinónimos, ahora nosotros podemos ir como cultura cambiando ese tipo de palabras y lo más probable es que más adelante no escuchemos este tipo de expresiones. Lo deslumbrante de entender lo que hay detrás de este vocablo es esa carga informativa que posee el parlache sobre Colombia. El conflicto armado y el narcotráfico han marcado trágicamente la historia colombiana de los últimos 70 años. Entender que de alguna manera el lenguaje es una herramienta de existencia, más allá de darnos la posibilidad de comunicarnos con los demás, es esa oportunidad de generar ese puente de locución de dolores y de pesares internos de una sociedad completamente olvidada. Por esto nos apropiamos del parlache, es una representación pura de lo que una generación vivió, es identidad que nos une al pasado y nos proyecta al futuro. No hay mucha cárcel. Si pedimos un chorrito, ¿quién va?
Mandado con Neruto. ¿Quién va? ¿Quién va? Carlitos. Ya resueltas nuestras anteriores dudas, queríamos ahondar más en la evolución de este dialecto, pues no hay mejor ejemplo de apropiación del lenguaje y cómo este nos atraviesa culturalmente que el parlache. Después de 20 años de la disminución del conflicto interno en Medellín, el parlache se ha independizado de ese origen marginal y de violencia. Ahora, este lenguaje, originario de ciertos sectores sociales, es compartido por la niña más pupi del poblado hasta por el señor que vende aguacates en el centro. Además, lo vemos impregnado en medios de comunicación, obras literarias, películas y música. Y no solo nos referimos a las famosas canciones de Octavio Meza o la de la camisa negra de Juanes. Sepan que a mí me emputa que cualquier aturdido sin conocer mi nombre me crea mal parido. Yo desde muy pequeño he sabido ser berraco. Si una pelea pierdo seguro que me capo. Hablamos de canciones de retratos sociales más actuales como las de Alcolíricos. Quiero estar preso acá, de donde sale tanta aldea, el barrio es un imán. Y aunque me digan no te quedes, yo sí que me voy a quedar, pues hace rato ando esperando tu visita. Jesucristo no va a mí. O las famosas canciones de La Muchacha. Los tombos se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. También nos referimos a esas canciones que hablan del amor, pero con el lenguaje del parlache. Hágame un cruce parecerá, encárleteme en su tren, que llorar es muy bandera y yo parcela quiero lo bien. Y por supuesto la recreación de muchos escenarios a partir de las canciones de Crudo. Nadie se muere de amor, si eso es amor, eso pa' qué. Casi me mata el orgullo y el dolor lo encarece. A medianoche te invoqué, o que me equivoqué. Casi no cojo valor para desaprender tu querer. Que me alegra mucho que Colombia sea un país lleno de culturas, que sea un país lleno de diversidad, porque a pesar de que somos considerados un solo país, podemos encontrar de extremo a extremo diferentes formas de hablar, diferentes acentos, hasta diferentes formas para hacer la arepa o el tamal. Y siento que esto como colombianos nos hace únicos y especiales y nos ayuda a dejar de lado como toda esta cultura narcoparamilitar, que es algo que por más que queramos vamos a tener que llevar encima toda una historia, pero como colombianos hemos podido demostrar que somos mucho más que eso, que somos unidos y que somos alegría. Hola, gonorreas, ¿cómo están? Seguro, porque la bomba viendo que usted me dio la prensa de más. Vea, Mónica, ¿sí vio? Caída, ¿qué vas a ver, huevón? ¿Qué va a pasar? Hola, bebé, ¿qué más pues? Me tomaré el atrevimiento de contarles un pensamiento. En la canción Café y Petróleo de Ana y Jaime hace referencia a los dos productos de exportación bases de la economía a mediados del siglo XX en Colombia y Venezuela. La letra de la canción muestra un homenaje a las raíces comunes de los dos países y en especial a la cultura. En la canción escuchamos palabras que tal vez si esta fuera escrita en otro momento de la historia colombiana no las usarían. Tal vez 5 lucas o tu güiro es el mío serían el reemplazo a algunas expresiones. Hasta me atrevería a decir que la canción se trataría de la cocaína en vez del café y el petróleo. No lo sabremos. Pero lo seguro es que el lenguaje, así como nosotros, no son fenómenos estáticos.
Su transformación continua ayuda a las generaciones siguientes a apropiarse de una historia no tan ajena. Ahora comprendemos cómo el lenguaje es un árbol genealógico y el de Medellín es un árbol manchado de sangre, donde sus ramas están en proceso de resignificación.